me puedes platicar un poquito, pues, el contexto más enfocado en la parte como de salud y esta parte que tienen para justo salud de la mujer y en la cuestión también de la cuestión productiva. Si me puedes platicar un poquito de quiénes son ustedes. Sí, claro, y muy buenos días. Entonces, mi nombre es Eric Baker, soy director de políticas públicas en Organon, México. Organon es una compañía farmacéutica estadounidense dedicado a la salud de la mujer. Y aquí en México contamos con una planta de manufactura que está ubicada en el sur de la Ciudad de México, en Xochimilco. Y de ahí pues exportamos a 30 países del mundo: Canadá, América Latina, Sudáfrica, Filipinas, Nueva Zelanda, Australia. Y ahora estamos en el proceso también de ver si podemos certificarnos ante FDA y próximamente producir para exportar a Estados Unidos, ¿no? Que es el mercado farmacéutico más importante. Y tenemos de diferentes franquicias aquí en México, en cardiología, temas respiratorios, temas dermatológicos, pero en particular, y lo que nos atañe hoy en día, el tema de anticoncepción, ¿no? Tenemos un portafolio que va desde píldoras anticonceptivas, el anillo vaginal, pero también el implante subdérmico de una sola varilla, ¿no? Que es el método preferido por las adolescentes en México. ¿Por qué justamente poner atención en esta parte de la anticoncepción para las mujeres, en específico en América Latina, donde a lo mejor es un lugar donde pues todavía hay como una deuda para justamente acceder y pues poder tener justamente un método anticonceptivo? Sí, creo que anticoncepción o planificación familiar en realidad es un indicador de pobreza, pero también de desigualdad, ¿no? Que afecta a hombres y mujeres y generalmente vulnera la situación de la mujer en sus diferentes edades. La realidad de América Latina y el Caribe, somos una región bastante amplia de más de 30 países, es que tenemos un gran problema que es la planificación familiar y en particular el embarazo en adolescentes, ¿no? A temprana edad. En el caso de México estamos ubicados en una situación peor, diría yo, que el país más pobre, que es Haití, porque tenemos no únicamente embarazos en adolescentes, ¿no? De 15 años para arriba, pero en particular tenemos un problema con los embarazos en niñas menores de 14 años. Justo, ¿cómo surge esta iniciativa del Atlas en políticas de anticoncepción? O sea, ¿cómo fue que pensaron como el proyecto? ¿Cuáles son justamente sus objetivos? ¿Para dónde lo enfocaron? Sí, el Atlas de anticoncepción para América Latina y el Caribe es una iniciativa financiada por Organon, pero no impulsada por nosotros. Entonces eso es un proyecto con una iniciativa que es llevado a cabo por el Parlamento Europeo, o el Foro Parlamentario Europeo, para Derechos Sexuales y Reproductivos. Está basada en Bruselas. Ellos ya han hecho ese tipo de ejercicios para Europa, para África, para Asia, y este último ejercicio para América Latina y el Caribe pues nos trae datos muy frescos que fue presentado recientemente en el Parlamento Latinoamericano, que está ubicado en Panamá. Dentro justamente de los países como mejor calificados veía que pues figura México. A mí me sorprende como un poco porque uno pensaría de repente que a lo mejor estamos más bien como totalmente mal, ¿no? En el sentido justamente de la anticoncepción. Sí. Pero en ese sentido me gustaría preguntarte, entonces, ¿cómo fue la metodología o cómo es que se llegan a estos resultados de que México está bien rankeado? Sí, justamente lo tengo aquí frente a mí, es un bello, sí. un bello atlas, y donde efectivamente ves a México en verde. Y obtenemos una puntuación del 91.4 puntos, que está muy por arriba. Casi creo que el siguiente país que nos sigue es Argentina. Está casi tenemos 10 puntos de diferencia, y así sucesivamente Chile, Costa Rica, y creo que también Colombia no está mal ubicado. El Atlas de políticas de anticoncepción, ¿qué busca generar? Es mejoras, ¿no? Y lo que busca es fomentar un diálogo entre nosotros y los aliados que impulsaron esta iniciativa y los tomadores de decisión o políticos, ¿no? En cualquier nivel. Creemos que la competencia es buena. Y es positiva, ¿no? Y sobre todo cuando es constructiva, como en este caso. Entonces, lo que el Atlas
analiza, porque existe un consejo de expertos que define el cuestionario y se enfocan en diferentes temas: las políticas o políticas públicas, el tema de financiamiento y el acceso. Entonces realiza preguntas como el acceso a métodos anticonceptivos, en particular, por ejemplo, la píldora de emergencia, está disponible gratuitamente para las adolescencias, se requiere con o sin prescripción médica, existe una política nacional que abarque la prevención del embarazo, en particular adolescente, y todo esto tiene que ver finalmente con las metas de desarrollo sostenible que tenemos de aquí al 2030, y México sale muy bien posicionado, y creo que son de esas. México cuenta con políticas públicas en anticoncepción o en planificación familiar que son dignas de exportar, ¿no? Y creo que ahí yo hasta haría un exhorto al gobierno de México, sobre todo cuando tienen una política exterior feminista. Creo que una de las cosas que se podrían hacer es justamente promover las buenas prácticas que tiene México, ¿no? Obviamente el Atlas mira a políticas públicas, al tema de financiamiento, al tema de acceso. Luego la implementación puede ser que haya una diferencia, y en algunos casos una gran diferencia. Pero si nos vemos y comparamos con otras regiones del mundo, México no le va mal. En particular, a mí me gustaría resaltar dos temas. La política pública nacional, ¿no? En México, desde hace varios sexenios, tenemos una política pública que se ha mantenido, se ha reforzado, y en este caso es sobre todo la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, ¿no? Que tiene varias metas, en particular la erradicación de los embarazos en niñas menores de 14 años, y la reducción a mitad de los embarazos en adolescentes. Entonces, Sí, digamos, ¿no? que esta parte de que está bien rankeado es directamente relacionado a las políticas públicas, no a la implementación justamente como en territorio. O sea, No. porque creo que son como dos cosas, ¿no? Son dos temas. Para medir realmente la implementación tienes que irte un paso para atrás y ver si existe el marco legislativo, legal o normativo, y en el caso de México existe. Lo que México consigue, por ejemplo, las políticas públicas le permiten a la mujer, ¿no?, de cualquier edad decidir cuándo, y si es que quiere fundar una familia, cuántos hijos quiere tener y cuándo los quiere tener, o si decide no tenerlos, ¿no? Entonces, el marco que tenemos hoy en día, sobre todo con la reciente despenalización del aborto reconocida por la Corte Suprema de Justicia, es un gran avance y nos posiciona en una situación mucho más favorable comparado a muchos de los otros países vecinos, ¿no? Sobre todo en esta región, y diría ni hablar de Estados Unidos. Claro. No. Yo tengo justo una duda y me gustaría saber si eso está preguntado dentro justo del Atlas, o justo lo han considerado ustedes justo como Organón. O sea, esta parte de, si bien se está, y me acabas de mencionar, bien rankeados en cuestión de políticas públicas justamente de anticoncepción, que hay a veces de esta cuestión pues moral, ¿no? Porque también creo que la implementación a veces tiene que ver como con una cuestión de ciertos preceptos sociales, morales, y que por eso a veces en ciertas comunidades pues las mujeres no acceden a anticonceptivos. ¿Se preguntaron como esas cosas, o ustedes han visto ese tipo de situaciones como organización? Sí, una de las preguntas tiene justamente que ver si México cuenta, y los países vecinos obviamente, con una reglamentación de la objeción de conciencia en relación a los anticonceptivos, ¿no? Y cuando se les habla de anticonceptivos, incluye obviamente el acceso a la interrupción legal o voluntaria del embarazo. Hay que reconocer que también México tiene usos y costumbres. Por ejemplo, en la ciudad capital, ¿no? Es una ciudad muy progresista, con leyes muy progresistas. Eso no significa que se esté implementando o el acceso, por ejemplo, a los centros de salud estén disponibles. Luego también hay un tema de difusión, ¿no? De la disponibilidad de todo este contexto, de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, ¿no? Diría hasta de las niñas, de los adolescentes,
Existe, yo creo que el gran problema es la difusión y nos hemos quedado, creo que la política pública hay que reconocerla, hay que aplaudirla, diría, también porque tiene metas muy ambiciosas. Creo que el trabajo que se hace entre las diferentes instituciones, porque obviamente existe la política pública y hay cuerpos que lo rigen, ¿no? Cuerpos rectores. Existe obviamente el Consejo Nacional de Población, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación. Está obviamente dentro de la Secretaría de Salud, está el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, que han logrado, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, en particular grupos feministas, que en México estén hoy en día disponibles, que tengamos primero unas políticas públicas muy sólidas, pero también que el acceso a la consejería o los servicios de planificación familiar estén disponibles gratuitamente en todos los centros de salud, ¿no? Y un adolescente puede acudir, creo que eso es algo que no existe en muchos países, un adolescente puede acudir a un servicio de planificación familiar sin el acompañamiento de un adulto, pero además de eso puede tener acceso a 17 métodos anticonceptivos también de manera gratuita. Y va mucho más allá, es que independientemente de tu derechohabiencia, tú puedes acudir a un centro u otro. Entonces puede ser que yo que sea de derechohabiente del IMSS, puedo acudir a un centro de salud, por ejemplo, o del ISSSTE, o por ejemplo de la Secretaría de Salud, o ahora que será el IMSS Bienestar, porque me queda más cerca, y si yo quiero solicitar una vasectomía, pues no me lo pueden negar, ¿no? En el caso de los adolescentes es aún más importante, ¿no? Por los tabúes que hay, por los estigmas que hay en nuestro país, la cultura que tenemos en torno a la planificación familiar, donde vemos que se repiten ciertos patrones, ¿no? de embarazos a temprana edad o de matrimonios y uniones infantiles que son forzadas o tempranas. Por eso también vemos que los resultados no son los que hubiéramos esperado de aquí al 2030, ¿no? Tenemos todavía 7 años para alcanzar esas metas, no las vamos a alcanzar definitivamente, pero se han logrado avances muy importantes en México. Recientemente el Consejo Nacional de Población también reveló estos datos donde se ve que desde el momento que existe esta política pública ha habido un descenso en los embarazos en adolescentes. Desafortunadamente lo que hemos visto desde la pandemia de COVID ha habido un aumento en los embarazos en niñas, ¿no? Y sabemos que embarazos en niñas es resultado de violencia sexual. Claro. Justo también me quería preguntarte esta parte de, bueno, y en contraste, si bien México es como de los mejores rankeados, ¿quiénes tenemos como, pues que justamente no están implementando esta parte de buenas políticas públicas en la cuestión de anticoncepción? Que otros países, la verdad, si lo ves, si vemos el Atlas, la región del Caribe es la que tiene el mayor rezago. Y luego Centroamérica, países como Brasil, sorprendentemente, también se quedan atrás. Y por eso a mí me gusta enfocarme en qué tenemos de positivo en México, ¿no? Obviamente, porque tú puedes tener una muy buena política pública, pero por ejemplo tal vez no tienes acceso a los métodos anticonceptivos y depende qué portafolio o qué tan amplio es el portafolio que tienes de métodos anticonceptivos. Y luego el gran problema es, ¿le das difusión sobre la disponibilidad o la gratuidad de estos servicios y de estos métodos? No necesariamente. Y luego el otro gran tema que tenemos pendiente es el tema de educación sexual integral, ¿no? Obviamente tú puedes, como corresponde en este caso los servicios de salud, pueden acceder a las escuelas, a partir de qué momento se les puede impartir los cursos de educación sexual. Hoy en día vemos que existe diferencia en ese acceso entre escuelas públicas, escuelas privadas y también del nivel, ¿no? de las escuelas, o a partir de qué momento se tiene que enseñar a los niños qué parte de tu cuerpo se puede tocar o no te deben de tocar. Entonces, obviamente, es más sencillo impartir este tipo de cursos o compartir estos mensajes en el nivel superior, pero deberían de poder tener acceso los jóvenes
en la adolescencia y mucho antes, ¿no? Entonces, creo que es algo que es importante. Hay mucha desigualdad. La verdad, eso varía también dentro de México por estados, pero dentro de los mismos estados puede ser dentro de las alcaldías, y una misma alcaldía te puedes tener una escuela frente a la otra, y la otra sí da el acceso a educación sexual y la otra no. Ahora me gustaría justamente preguntarte, si bien, y esto es bastante positivo, el hecho de que estemos a la cabeza, por así decirlo, en la región, en la cuestión de anticoncepción, ¿qué hace falta por hacer? Hace rato mencionabas algunas cosas, ¿no? Como a lo mejor esta parte como de la educación, quizás sí estamos bien rankeados como en políticas públicas, pero ¿qué hace falta para justamente que se mejore de manera integral, tanto en como en los programas, en políticas públicas, como en implementación y como en la misma aceptación de la sociedad, ¿no? Porque a veces creo que es uno de los grandes retos, que si bien ya tienes acceso a centros de salud, a métodos anticonceptivos, pues más bien hace falta que la gente realmente se apropie de ellos, ¿no? Sí. Conocimiento. Al final del día, tanto nosotros somos adultos, entonces podemos ser usuarios de este tipo de servicios. Creo que es importante que toda la población esté enterada de cuáles son los derechos, ¿no? Cuáles son tus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? ¿Qué derechos tiene la niñez, ¿no? Y la niñez es, lo más importante es que sepan que no deberían embarazarse, no deberían forzarlos a unirse o casarse con una persona o de su misma edad o un adulto. Es importante que sepan que no deben embarazarse durante su segunda década de vida, ¿no? La segunda década de vida es importante o es clave en la formación de una persona para jugar, ¿no? Claro. Para educarte, para formarte, o encaminarte para definir qué proyecto de vida quieres tener, y decidir si quieres tener una familia o no. Es importante compartir o que toda la población sepa o conozca sobre estos derechos, sobre estos servicios, ¿no? Te diría que más allá, tenemos que lograr que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que el acceso a los servicios de planificación familiar y sobre todo el acceso a los métodos anticonceptivos no sea discriminado porque estás en la Ciudad de México o porque estás en una alcaldía. Por ejemplo, hoy en día estamos aquí en la Miguel Hidalgo, pero sabemos que la realidad en 3 alcaldías del sur de la Ciudad de México, como son Milpa Alta, Tláhuac o Xochimilco, pues es muy diferente, ¿no? El acceso, por ejemplo, a los servicios de planificación familiar a veces no es permitido por las mismas familias, simplemente por usos y costumbres. Si quieren acceder a estos servicios, tienen que desplazarse a otra alcaldía, para que la familia no se entere que quisieron, o más bien que ya están planeando no embarazarse, ¿no? O que ya están teniendo una vida sexual activa, y son realidades en las cuales no podemos cerrar los ojos, ¿no? Sabemos perfectamente que los jóvenes cada vez de manera más temprana están iniciando una vida sexual, pero lo tienen que hacer de manera responsable, con el acompañamiento de un médico. Los chicos y las chicas tienen que saber cuáles son sus obligaciones, también sus responsabilidades, ¿no? La chica tiene que poder consentir cuando quiere iniciar sus relaciones, o cuando inicia, pero cuando quiere tener sus relaciones sexuales. Es muy importante hablar de placer también dentro de la sexualidad, pero con responsabilidad, con corresponsabilidad. Y tenemos que poder hablar esto sin tapujos en nuestra sociedad. Sabemos que es muy difícil y hay un largo camino por recorrer, pero creo que el gobierno en México tiene la visión correcta, tiene las políticas públicas correctas. Ahora, con el cambio de gobierno, creo que es importante que legisladores, gobernadores o los candidatos en general, ¿no? En los diferentes niveles, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, estén enterados de la existencia de tan bellas políticas públicas que tenemos en México, lo importante que es mantener esto, darle continuidad, yo diría hasta fortalecer. Hay algunas metas que tendríamos que actualizar. Seguramente yo reconozco que la erradicación de los embarazos en niñas es importante,
Deberíamos ser más ambiciosos cuando se trata de adolescentes. A mí me gustaría ver, pero de manera a título personal, que pudiéramos erradicar también los embarazos en adolescentes, ¿no? Y como sociedad acordar de que los embarazos deberían ser planeados, ocurrir a partir de la tercera década de vida, ¿no? De los 20 años para arriba. Pero también es importante cómo comunicamos o cómo difundimos la educación, ¿no? Creo que nosotros tenemos un proyecto con el Fondo de Población de Naciones Unidas en Xochimilco. Hoy en día se ha ampliado a Milpa Alta y a Tláhuac, que busca justamente impactar a los adolescentes en las edades de 10 a 19 años, pero también a los papás, ¿no? Papás, mamás, pero también a las personas que los cuidan. Muy a menudo son los abuelos quienes cuidan, y las abuelas quienes cuidan a nuestras infancias, pero también a los docentes, ¿no? Porque sabemos que los jóvenes pasan la mayoría de su tiempo en las escuelas y acuden a veces por orientación o por consejos con los maestros. Entonces también es importante educarlos a ellos. Es importante que la información que circula en redes, ¿no? Porque ahí sabemos, acuden a TikTok, puede ser que acuden a YouTube, a Facebook, sea información verídica, ¿no? Tenemos que romper con mitos, tenemos que facilitar el acceso también en el lenguaje a estas juventudes, ¿no? Entonces, a menudo las políticas públicas, todo este marco normativo, legal, es construido por adultos. Ahora, ¿cómo podemos ser exitosos? Es que esto se traduzca en lenguaje de adolescentes y que también la educación sea transmitida por pares. Platícame un poquito más justo de estos programas que implementan en territorio para impactar a los jóvenes, en cuestión como justo creo que de métodos como, o conocer la parte como de anticoncepción. ¿Qué es lo que hacen? Platícame un poquito más al respecto. Desde la parte de ASG, que es un área que yo encabezo, tenemos varias líneas de acción. No únicamente adolescencias, también vemos a infancias. Entonces apoyamos a través de donativos por ejemplo, a una organización de la sociedad civil que se llama Yo Quiero, Yo Puedo, para justamente buscar erradicar los matrimonios y uniones infantiles en la región de la montaña en Guerrero, que han conseguido, por ejemplo, trabajar a nivel comunitario con organizaciones de la comunidad, educando a la población entera sobre los derechos, ¿no? de la niñez, sobre los derechos sexuales y reproductivos, y lo que consiguen son actas de acuerdo, los que se comprometen por un plazo mucho más largo, puede ser 100 años, 150 años, 200 años, a prohibir la venta, por ejemplo, de niñas. Entonces, esta es una organización en la que somos la primera farmacéutica que los ha apoyado. Han conseguido muy buenos resultados. Obviamente la idea es seguir educando y consiguiendo estos cambios en estas poblaciones que están muy marginadas, que además donde el lenguaje, pues uno tiene que hablar su lengua, tiene que respetar sus usos y costumbres, pero que creo que trabajando todos de la mano podemos conseguir estos resultados y ponerle fin a este tipo de prácticas que vulneran a la niñez mexicana. Luego también tenemos 2 proyectos con el Fondo de Población de Naciones Unidas, el de Xochimilco, ¿no? que busca justamente impactar a la mitad de los adolescentes de esa alcaldía en un periodo de 2 años. Eso termina más o menos a finales de este sexenio, para ver qué aprendizajes tomamos, ¿no? Busca fortalecer, por ejemplo, los servicios de planificación familiar. O sea, ahí ya hemos, a través de este proyecto, se ha logrado capacitar a más de 170 profesionales de la salud de la jurisdicción sanitaria de Xochimilco en temas no únicamente de derechos sexuales y reproductivos, que darnos un paso para atrás, que es, por ejemplo, el tema del manejo del ciclo menstrual. Va desde el tema de objeción de conciencia, se cubre el tema de acceso a los métodos anticonceptivos. ¿No? Obviamente, cuando hablas de adolescencias, hay que pensar que seguramente aquellos métodos que tienen los mejores resultados son lo que llamamos los ARAP, o los que son métodos anticonceptivos
reversibles pero de larga duración, donde están los DIUs y los implantes, y sabemos que sobre todo en el caso de los implantes, nosotros comercializamos el implante de una sola varilla, que es el método más moderno, menos invasivo, y ese es el método preferido por las adolescentes. ¿No? Y el gobierno de México ha comprado este método en los últimos años. Estos métodos son fáciles de usar, la verdad, toma 1 minuto insertarlo, 1 minuto retirarlo, y lo puede insertar una enfermera, un enfermero o un médico. Entonces ahí estamos también educando no únicamente a esa población, sino también a los trabajadores sociales, a los psicólogos que están en los servicios de salud, y de aquí a febrero tenemos también la ambición de poder impactar a todo el personal administrativo. Y eso incluye, por ejemplo, al guardia de seguridad que está en la entrada de un servicio, estos servicios de planificación familiar que en México se llaman servicios amigables, porque a menudo esa es la primera barrera para que ese adolescente llegue, ¿no? Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que ya evalúan este tipo de servicios sobre si el servicio es amigable o no, si está enfocado en las necesidades de estos adolescentes o no, si están disponibles los métodos anticonceptivos o no, y cuáles están disponibles, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante, justo como en este ejemplo que mencionas, que las farmacéuticas tengan pues esta vinculación con las poblaciones y pues justamente con las organizaciones civiles que están en el tema, en este caso de anticoncepción? ¿Por qué es importante justo como ese vínculo? ¿Por qué lo consideras? Yo creo que la magnitud del problema de los embarazos no planeados, y en particular en niñas y en adolescentes, es tan grande en nuestro país que el gobierno solo no puede atenderlo, ¿no? Y creo que por eso es tan importante que podamos colaborar, en este caso, organismos internacionales, organismos como UNFPA, que hay que reconocer llevan 51 años en México asesorando y acompañando al gobierno de México, a los gobiernos estatales. Hay que trabajar con el gobierno federal, hay que trabajar con los gobiernos estatales, también con los gobiernos municipales. Hay que involucrar al legislativo, hay que involucrar a las organizaciones de la sociedad civil, porque las políticas públicas no se pueden quedar simplemente ahí, hay que implementarlas. Y hay que ver cómo el proyecto que tenemos en Xochimilco, que busca es analizar si territorializar este tipo de políticas públicas funciona o no, o qué tipo de mejoras se tienen que realizar, o qué adaptaciones se tienen que realizar para entender también las necesidades de cada una de estas localidades, ¿no? Y además con la grandeza de México, con nuestra diversidad en todos los sentidos, pues estas políticas se tienen que ir adaptando, las intervenciones tienen que irse adaptando también. Y te diría, lo más importante es, cuando ves a todas estas políticas públicas, hay que reconocer que el dinero no alcanza. No, hoy en día, por ejemplo, el Centro Nacional de Equidad y Género, con las diferentes instituciones públicas de salud, digas el IMSS, el ISSSTE, hoy en día el INSABI, que está pasando al IMSS Bienestar, no cubre a toda la población sexualmente activa. Entonces, tenemos también que tener una discusión, ahora que tenemos la política pública casi perfecta, ahora cómo garantizamos la correcta implementación, cómo garantizamos la sustentabilidad, ¿no? Y por lo tanto la continuidad de estas políticas públicas. Tenemos que ver el otro proyecto justamente que tenemos con el Fondo de Población de Naciones Unidas, lo tenemos en alianza con el gobierno del estado de Yucatán, que justamente busca encontrar esta solución de sostenibilidad de la política de anticoncepción en nuestro país. Lo que estamos desarrollando es un mecanismo de financiamiento sostenible. Lo estamos piloteando. Quisiera recalcar, si nos funciona, estamos convencidos de que funcionará. Esto puede ser replicable o escalable a toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, creemos que esto puede financiar, por ejemplo, intervenciones no únicamente enfocadas en fortalecer a los servicios de planificación familiar, la compra de los insumos de planificación familiar,
o comprar todos estos métodos anticonceptivos, impulsar estas campañas de educación sexual integral, pero va también mucho más allá. ¿Cómo podemos ayudar a las juventudes mexicanas a definir un proyecto de vida? ¿Cómo ayudamos hoy en día con este contexto que tenemos, donde está llegando mucha inversión extranjera al país? Es creo que la oportunidad seguramente de oro y del siglo para México, que también nos permitiría cerrar estas brechas de desigualdad que hay entre hombres y mujeres, pero en particular entre regiones, ¿no? Entonces, por eso nos hemos enfocado en el sureste mexicano y en particular en Yucatán, porque lo que busca es justamente ver cómo podemos aportar soluciones para estas poblaciones que históricamente fueron o marginadas, olvidadas, y cómo las podemos integrar justamente a este momento que es el que está atravesando México, cómo podemos ayudarle a desarrollar ciertas habilidades, ¿no? A través de educación, para que puedan ser insertadas en la economía formal, ¿no? Y por lo tanto tener derecho a muchos beneficios u otros derechos, como el acceso a la vivienda, el acceso a una pensión, el acceso a la protección en salud. Justo para ir como cerrando el tema como del Atlas y poder pasar como a otro, platícame, ¿está disponible para consulta, para justo como investigación? ¿Cuál fue su como muestra poblacional? Sí, el Atlas está disponible públicamente. Esto fue, como te lo mencionaba, una iniciativa que fue impulsada por el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en una gran alianza con el Fondo de Población de Naciones Unidas, el FOS Feminista y otros. Está disponible en línea. Si quieres te comparto la liga. Sí. Nada más analizó políticas públicas, no analizó satisfacción de la población. Uh-huh. Yo te diría, ahí es donde tenemos un tema pendiente y donde justamente hay esta brecha entre lo que existe, el contexto legal o normativo, y luego cuál es la satisfacción de estas personas que tienen acceso, por ejemplo, a estos servicios de planificación familiar. Sabemos que en México, entiendo que es más de la mitad de la población no tiene acceso a métodos anticonceptivos, no tienen acceso a estos servicios de planificación familiar por muchas razones que pueden ser incluyendo culturales, económicas, y creo que ahí es donde también tenemos mucho que hacer, tanto las autoridades como la iniciativa privada, no únicamente la industria farmacéutica. Creo que todos podemos aportar para que justamente, por ejemplo, los empleados, ¿no?, dentro de nuestras empresas también sepan cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, que sepan dónde pueden acudir para recibir esta consejería en planificación familiar, y en particular el acceso a los métodos anticonceptivos, ¿no? Justo en esta parte de lo que todavía hace falta por hacer, sí. Si bien ya ahorita me súper aclaraste esta parte de que evaluaron las políticas públicas y por eso es que México sale muy bien rankeado, sí. Pues tenemos el contraste, ¿no? Que de acuerdo justo como con datos de la OCDE, pues tenemos un alto índice de embarazos infantiles. En ese sentido, pues, ¿qué hay que hacer, ¿no?, para revertir esta situación? Yo creo que educación, ¿no? Educación sobre derechos sexuales y reproductivos, educación sobre la niñez. Esto tampoco tiene que permanecer como un tema de salud o de salud pública. Creo que como sociedad tenemos que entender que esto es un tema de derechos humanos. Cuando una niña se embaraza, es una violación a los derechos humanos de esa niña. Tiene que haber un acompañamiento por parte de todo el aparato del Estado. Se tiene que proteger, siempre se tiene que pensar en la salud y el bienestar de esa niña y seguramente de esa familia. Te puedo hablar de un caso justamente de nuestro proyecto en Xochimilco, donde conocimos a una niña de 12 años que llegó embarazada de 7 meses al centro de salud, y venía acompañada de su hermana de 11 años para que ella tuviera acceso a un implante. Para que la niña de 11 años tuviera un implante. Exacto, porque ella había sido víctima de violencia sexual intrafamiliar por parte de un primo menor de edad. La familia encubrió esta situación. Ella lo que buscaba era justamente proteger a su hermanita.
La niña al final terminó dando a luz al bebé. Lo que nos dijo también la jurisdicción sanitaria de Xochimilco es que el que hubiera dado nacimiento o hubiera dado a luz fue un fracaso del sistema de salud. Claro. Porque esa niña no debió haber tenido ese niño. Primero, no debió haberse embarazado. Luego, no debió haber dado a luz. Se le debería haber ofrecido los diferentes, cuando acudió a los servicios de planificación familiar, el acceso a todos los métodos, ¿no? A la información no únicamente. Seguramente debería haber tenido acceso a una interrupción legal de su embarazo. Y creo que eso es una realidad que vivimos en nuestra ciudad capital y que vivimos en todos los estados de la República. Entonces yo creo que es difusión, ¿no? Es educación, no lo debería de ser yo, pero creo que también tenemos que legislar. Hay diputadas, ¿no? Como Eufrosina Cruz, que han impulsado grandes reformas, tanto a la Constitución de su estado en Oaxaca, a la Constitución de la Unión, pero también actualizaciones, ¿no? Al Código Penal. Creo que esa parte es muy importante. Hay que legislar, pero también hay que implementar. Claro. ¿No? Justamente en este sentido de implementar, hace un momento lo mencionabas, pero me gustaría ahondar un poco más en ello. ¿Cómo nos encontramos justo en el país en cuanto a la educación temprana, en la educación pues, sexual, ¿no? Y en eso, pues las incidencias que tienen en esto de la disminución o no de los abusos infantiles. En este sentido, ¿qué consideras? Tenemos que ver que hay dos poblaciones. Hay una población escolarizada, ¿no? Que la tienes cautiva, y hay una población no escolarizada, que por diferentes razones, generalmente económicas, abandona, por ejemplo, la escuela o no tiene la oportunidad para acceder a una educación. Creo que es muy importante, lo vemos con la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, donde la Secretaría de Educación Pública es uno de los actores que forman parte de este grupo interinstitucional que vela, ¿no? por esta política pública. Es importante que esto, justamente el acceso a las escuelas se pueda dar, y entre más temprano, como se hace en los países más desarrollados, mejores resultados vamos a tener, ¿no? Yo creo que cuando tú eres consciente de cuáles son tus derechos, cuándo puedes decir que sí o cuándo puedes decir que no, es importante. Únicamente así podremos tener buenos resultados. Pero luego dejas desprotegido a esa otra población que no está cautiva, que no está en esas escuelas primarias, secundarias, preparatorias, hasta las universidades, ¿no? Sabemos que también la educación sexual es desigual, ¿no? Entre escuelas públicas, privadas, ¿no? Es más difícil en escuelas religiosas, ¿no? La política pública no puede tener buenos resultados si luego no se logra implementar en esos contextos. Claro, y en esa parte de políticas públicas, en el Atlas se muestra un poco de cómo estamos en materia como políticas públicas y también de la información, o sea, para mejorar tanto la implementación como el acceso a la información. Sí, correcto. Acceso a la información, acceso a la educación, obviamente, y acceso obviamente al sistema de salud y a los servicios de planificación familiar. Luego habrá que actualizar cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Justamente hay una organización que conocimos recientemente que también está pensando que el acceso, por ejemplo, a una menstruación digna debería ser parte de los derechos sexuales y reproductivos. Creo que tenemos temas pendientes como país. Ojalá este Atlas sirva o funja como una herramienta de incidencia para justamente realizar estas mejoras, garantizar el correcto ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la niñez, ¿no? de las adolescencias, y en particular diría hasta de nosotros los adultos. Ya justo para ir cerrando, pues tomando en cuenta a lo mejor tanto este Atlas como las mismas
resultados que ustedes han visto como en territorio, como farmacéutica y como implementando estos programas que me mencionabas hace un momento, como el de Xochimilco, a nivel regional, ¿cuáles son las prácticas o iniciativas más exitosas, tanto para esta parte de la educación sexual como su implementación en los métodos de anticoncepción? Yo creo que la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo Adolescente es algo que México debería exportar. No creo que hoy en día y el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, ¿qué están haciendo? Derivado de esta política pública, están desarrollando herramientas. Tienen hoy en día, y te invito a que puedas también entender todo el material educativo sobre derechos sexuales y reproductivos que han desarrollado, que está enfocado en diferentes realidades, ¿no? Está adaptado, por ejemplo, a poblaciones afrodescendientes, a poblaciones indígenas, a poblaciones rurales. Nosotros les hemos apoyado también para traducir este material en colaboración con el INPI en las 6 principales lenguas originarias que tiene este país, ¿no? En particular en ñañú, náhuatl, maya. Creo que se están haciendo grandes esfuerzos en México en este tema. Los métodos anticonceptivos están disponibles en los servicios de salud. Yo creo que alrededor de esta mesa habemos muchas personas que desconocíamos completamente que teníamos acceso a todo este portafolio de servicios, de métodos, de información. Es importante darle difusión. Por último, Eric, ¿qué ha aportado a tu vida justo el involucrarte en estos temas y el poder como impulsar también los métodos anticonceptivos, las mejoras justo en la cuestión como reproductiva en la población? ¿Qué te ha aportado a tu vida? Educación. O sea, te admito, yo acabo de llegar a Organon hace ni siquiera 2 años y medio y era algo que desconocía completamente, ¿no? Como farmacéutica tienes acceso a muchos recursos, puedes impulsar alianzas. Creo que es un tema tan importante, creo que es un tema que tiene que como sociedad, todos lo tenemos que tener en mente. Es un tema de desarrollo económico. Creo que la prosperidad, el desarrollo de nuestro país depende o pasa por el tema de anticoncepción y de planificación familiar. Estos ciclos de pobreza que vemos en ciertas poblaciones tienen mucho que ver con un embarazo o varios embarazos no planeados. Es un tema que me encanta, creo que cada día aprendo más de los diferentes actores, ¿no? Tanto gubernamentales, los no gubernamentales, los mismos medios de comunicación. Tenemos que sensibilizar, creo yo, a la población entera sobre este tema, ¿no? Las realidades que viven las familias en nuestro país, en las diferentes regiones, en los diferentes estratos socioeconómicos. Un embarazo, cuando no es planeado, afecta a tu economía, ¿no? Afecta a tu desarrollo. Pero no solo te afecta a ti, te afecta a toda tu familia, a tu comunidad. Y eso es algo que tenemos que entender, ¿no? Y tenemos que atenderlo. Las herramientas ahí están disponibles. Ahora hagamos uso de ellas. Eric, ¿algo más que quisieras agregar o que me haya faltado preguntar? ¿Tú alguna conclusión? Tenemos un tema pendiente y es justamente el acceso desproporcionado entre hombres y mujeres a los métodos anticonceptivos. Hoy en día la responsabilidad recae principalmente en la mujer, ¿no? Son 15 métodos para la mujer, hay 2 métodos para los hombres. En el caso de los hombres existe el condón y existe la vasectomía. Como empresa, Organon está comprometida justamente a traer no únicamente nuevos métodos, estamos desarrollando alianzas, colaboraciones para justamente poder atender estas necesidades. Entonces yo espero en un futuro no muy lejano traer más métodos anticonceptivos para los hombres y en particular métodos anticonceptivos no hormonales para las mujeres, ¿no? Ay, sí, por favor. Y creo que la verdad yo te diría,
el tema, van a escuchar mucho de hablar de nosotros y de otras aliadas sobre temas de violencia obstétrica, que es un tema que tiene mucho que ver con muerte materna en nuestro país, que es otro tema que tenemos pendiente, y obviamente el acceso a una menstruación digna, ¿no? Para todas las mujeres, porque es otro tema donde te diría, hasta yo soy completamente ignorante de ese tema, pero creo que todos colaborando juntos podríamos tener o permitir que niñas, adolescentes, bueno, estas niñas que transitan a la adolescencia, estas adolescentes, pero también estas jóvenes adultas o estas adultas que no tienen acceso, por ejemplo, a toallas sanitarias, a tampones, no descuiden finalmente sus actividades diarias por una menstruación, ¿no? Pues creo que te diría, eso sería algo que vamos a estar trabajando los próximos años.